¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Por acá Pavón J quien les habla con un nuevo video sobre Gods Unchained. Hoy aquí para repasar mi trayecto en el último Weekend Ranked en el que, ya les adelanto, igualé por segunda semana consecutiva mi mejor marca. Comentaré un poco sobre las batallas y por supuesto el deck que usé, pero antes que nada, si eres nuevo o no tan nuevo en Gods Unchained y no estás seguro de con cuál dios jugar para tener un mejor rendimiento, te invito a que pases por mis videos de mazos competitivos por $10 más o menos. Al día de hoy he subido videos de mazos de naturaleza, magia y engaño. El próximo en mis planes es el dominio de la muerte. También, para seguir el hilo mejor con este video, recomendaría echar un ojo al anterior que subí titulado El mazo de bajo presupuesto con el que regresé a Mítico. Les garantizo que no tendrá desperdicio si quieren encontrar un mazo que les permita competir en el rango más alto de este juego. Yo llevo 2 semanas usándolo en los rankeds de fines de semana y me ha funcionado increíblemente bien. Ahora sí, sobre la temática de hoy, esta semana al igual que la anterior, repetimos un marcador muy bueno. Otra vez 10 victorias en Mítico, otra vez se logró llevar un pack legendario para la casa y de qué manera. Comencé este fin de semana muy mal, eso sí, con 3 derrotas seguidas, 2 ante arquetipos de guerrero que nuevamente la presencia de mazos de guerra predominó en los enfrentamientos, aunque eso sí, un poco menos que la semana pasada. Luego de las 3 caídas pude recomponer un poco con 2 victorias, después otra derrota y esta fue una tónica que se mantuvo en toda la competencia, una victoria, una derrota y así por un rato. Estuvo demasiado reñido, por momentos creí que no llegaría a las 10 victorias. De hecho, hubo un punto en el que me quedaban 4 partidas por jugar, de las cuales debía ganar mínimo 3 para seguir con la aspiración del pack legendario y yo ya estaba pensando, bueno, será para la próxima. Y de pronto primero le gano un Agro War, luego un Agro Deception, después un Control Nature y llego a las 10 todavía quedándome una partida. Lamentablemente me quedé cerca de la 11ª otra vez, perdí contra un Agro Deception para cerrar. Pero eso fue lo de menos, realmente me voy satisfecho de igual forma porque claro, podré abrir otro pack legendario de Mortal Judgment. Sobre el deck que usé es este que están viendo en pantalla, es el mazo que tengo alrededor de 2 semanas jugándolo, unas 159 partidas según el marcador de Goodex, con un 57.958% de victorias. Es un deck bastante divertido, la verdad. No hay nada más divertido que ganar, claro, pero más allá de eso, realmente gusta jugar este mazo y ver cómo esas criaturas de 1-1 de stats terminan convirtiéndose en bestialidades. Como pueden ver, el deck cuenta con un montón de criaturas de coste 1 de maná, 17 para ser precisos. Por ello es una combinación muy agresiva dentro de un arquetipo de por sí agresivo como lo es el agro light. Aguanta muy bien contra otros agros como el del guerrero o el de naturaleza con criaturas salvajes y va excelente contra mazos control. Contra el mago puede complicarse un poco si no consigo bufear a mis criaturas rápido, pero por lo general va bien. Incluso vencí en este weekend a un Control War con este deck, me refiero a un Control War completo con todas las cartas que lo potencian. Y bueno, si les interesa ver más sobre el deck en detalle, de nuevo les invito a mi anterior video sobre Gods Unchained. Allí comparto también otra versión de este mismo mazo, muchísimo más económica y aún así lo suficientemente útil como para estar en Mítico. Además de otra versión de alto presupuesto que según yo sería la versión definitiva. De todas formas, tal como está el mazo, creo que ya he podido comprobar por un par de semanas
que es lo suficientemente útil como para ser competitivo en el rango más alto. Y nada amigos, esto ha sido todo por el video de hoy, espero que les haya gustado. Si así fue, les invito a dejarme un comentario en la caja de comentarios y su pulgar arriba, y si no les gustó también les agradecería que se suscribieran al canal, que eso me ayudaría un montón. De nuevo, gracias por llegar hasta acá y nos vemos en la próxima ocasión.